Muchas de ustedes deben haber leído los testimonios impactantes que la semana pasada aparecieron a través de redes sociales y que tienen que ver con el tema del CAE. Yo creo que muchísimas y muchísimos quedaron impactadas, yo también, con lo que denunciaron muchas personas a través de sus cuentas, ya que denunciaron que de un día para otro vivieron un embargo express donde todos sus ahorros, lo que tenían en sus cuentas corrientes, desapareció de un día para otro mediante la Tesorería General de la República a raíz de las deudas que mantenían con el CAE. Recordemos que el crédito del aval del Estado, que muchas personas pidieron siendo muy jóvenes para poder acceder a la educación, y creo que hay muchísimas personas que están con miedo de qué puede pasar más adelante. Esto ya pasó una vez, nunca nos imaginamos que de un segundo a otro, sin previo aviso incluso, porque a mucha gente se le advirtió en un comienzo que eran personas que iban a tener ingresos más altos, entre 3 y 5 millones iban a recibir estos embargos. Sin embargo, hay testimonios de personas que incluso ganan muchísimo menos y que también vieron sus cuentas vaciadas. Es súper entendible lo que están viviendo esas personas, empatía para todos ellos, porque uno se pregunta, pucha, ¿cómo van a vivir el mes? ¿Cómo van a poder seguir manejando sus cuentas? Etcétera. Y por lo mismo, queríamos hablar al respecto sobre el CAE, también sobre un tema que le puede interesar más adelante a las mamitas que van a tener, y los papitos también, que van a tener vacaciones, enfrentarse al tema de las vacaciones de invierno con sus hijos e hijas. Por lo mismo, invitamos a la abogada Cristina Melo para que nos explicara. Cristina, bienvenida. Un aplauso para ti. Gracias por acompañarnos en Amicas. Qué gusto, más Un grande. gusto también. Hace rato queríamos invitarte y coordinar para que nos expliques lo que está pasando. Oye, muy estilosa tu camisa. Te ves fantástica. Gracias. Oye, lo del CAE, creo que a todas nos dejó heladas, impactadas, y como Sí. esto es brutal. Sí. Porque, bueno, nunca nos imaginamos que de un día para otro íbamos a ver cuentas vaciadas, que los bancos ordenaran, o que sea, la Tesorería General de la República le ordenara a los bancos que los deudores del CAE iban a tener que pagar de manera forzosa, Así es. sin que exista un juicio tradicional. Sí. Lo que pasa es que yo creo que para eso remontémonos a la historia del CAE. Perfecto. Finalmente. Ya, genial. Porque él quiere, como tú decías, el CAE significa crédito con aval del Estado. Entonces voy a tratar de explicar en los términos más simples, porque los abogados son muy fomes para explicar esto. Al final uno no entiende nada. Y eso es lo que queremos, que nos expliques, como Tal lo haces cual. tú también en tus redes sociales, de manera simple y fácil. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El CAE es una institución que se crea el año 2005, en donde, en definitiva, lo que se hace es Estado compromete a un banco, no un banco en específico, cualquier banco, para que le pueda dar a cabros de 17, 18 años un crédito para poder estudiar. Entonces el Estado dice, banco, usted pásele nomás la plata a María José, a tu María José de 17 o 18 años, y no te preocupes que si no te paga, yo te pago. Yo banco, yo Estado te pago. Entonces el Estado pasa a ser un aval, tal cual como cuando uno compra una casa y uno le dice, mamá, porfa, se mi aval. Si es que el banco no le importa que le cobre, al banco lo que le importa es que le devuelvan la plata. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esto sí, con ciertas condiciones de que no le pueden cobrar al estudiante mientras esté cursando la carrera, y sino más bien hasta de 2 años después de que egrese o deje la carrera, y ahí se le va a cobrar más o menos un 10% de lo que este estudiante produce al mes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El negocio de los bancos para esto es el siguiente, es hacer que ojalá el estudiante no pague, porque todo crédito acá en Chile existe una cláusula que se llama cláusula de aceleración, que si la deuda está pactada en cuotas, tú no pagaste una cuota y ya el banco puede hacerte efectivo el pago de todo el crédito completo, y ya las cuotas perdiste, como en la guerra, literalmente. Entonces pasan los créditos, pasan los créditos de consumo en todas partes, y esto es lo mismo. Yo creo que el banco, y esto es una opinión mía personal, el banco se alegra cuando tú, estudiante, no le pagas, porque dice, mira, se atrasó 3 meses, así que yo ahora voy a ir al señor Estado y le voy a decir, señor Estado, págueme toda la deuda de María José, y después usted se las ve con María José, porque finalmente el Estado tiene derecho a repetir en contra tuya. ¿Qué quiere decir? Yo te pagué la deuda, así que yo, Estado, te la puedo cobrar ahora.
Y eso fue lo que pasó en este momento. Mira, sea por lo que sea, por las promesas que hayan habido, yo no quiero meter esto en un tema político, pero el presidente Boric en su campaña lo que hizo fue y prometió que iba a condonar el CAE. A razón de esa situación, mucha gente sintió que era seguro no pagarlo. Y no lo pagó durante muchos meses. Acá no le estoy echando la culpa al presidente Boric. La culpa es de quien decidió, hoy mejor no pago, porque si en una de esas me lo condonan, si igual no era una mala estrategia si es que eso se llegase a cumplir. Entonces, ¿qué pasó? No empezó a pagar y ahora, en el año 2024, se crea en el mismo gobierno del presidente Boric una ley que dice que le da más facultades a la Tesorería General de la República para cobrar las deudas que tú tengas frente al Estado o impuestos. Perfecto, y esa deuda incluye también, bueno, por supuesto que ya ocurrió con el CAE, pero ¿cuáles otras deudas pueden involucrar que de un día para otro te parezca cualquier deuda? Ya. Por ejemplo, si te atrasas en pagar las contribuciones, también podrían ir después por la deuda total que tú tengas. Sacar de tu cuenta corriente, porque eso se llama embargar la cuenta corriente, ¿ya? Yo lo tiendo a hacer todo el tiempo a los empleadores que no pagan las demandas laborales. Uno pide a la CMF que la CMF te oficie en qué banco tiene cuenta la empresa y cuál es esa cuenta. Uno, sabiendo esos dos datos, puede pedir al tribunal el embargo de la cuenta, el tribunal lo autoriza y finalmente uno va con un receptor judicial al banco y dice, venga toda la platita para acá de la cuenta. Entonces, con esta ley ya no existe la posibilidad de que haya un juicio entre medio y por eso se activa de una manera tan rápida. Entonces. Exacto, con solas facultades administrativas, esta ley que se promulgó en el año 2024 propone, digamos, que la Tesorería General de la República tenga más facultades para cobrarle a las personas. Ojo, que en ninguna parte de esa ley dice las deudas del CAE en específico, pero también habla de deudas demasiado en general. Entonces, por supuesto, ahora que hizo el gobierno del presidente Kast en este momento es decir, bueno, si la ley está las cuentas por pagar están, entonces, ¿qué hago yo? Hago un tuti cuanto hay y cobro porque yo facultades tengo. Perfecto. Y basándonos en esto mismo, puede ser que más allá de si yo no sigo pagando, por ejemplo, no repacto y decido quedarme tal cual como estaba, puede ser que me sigan quitando otras cosas, llámese alguna propiedad. Sí, absolutamente. O sea, uno va primero, generalmente lo que mejor te va a ir y más rápido es embargarte la cuenta corriente. Pero sí, obviamente pueden pedir una solicitud para que tú no puedas enajenar un bien, para que el bien quede pescado y después poder rematarlo y así poder pagarse. Como cualquier deuda que existente en Chile, ya sea en contra de un banco o cualquier cosa, van a tener las facultades de poder hacerlo el Estado. Entonces, no es mentira cuando dicen, bueno, si no tenías nada, porque la gente ahora dice, pero entonces saquemos toda la plata de la cuenta corriente, cosas que se van a embargar. O cambiamosle nombre a las cosas que tengo. Exactamente, ya. Pero si tú cambias de nombre a las cosas que tienes y alcanzas a hacerlo, no van a tener dónde cobrar tampoco. Y así eso es un hecho. Pero no es tan rápido. No es como que uno vaya y en 2 días tú vas a cambiar una propiedad, un inmueble de tu nombre al nombre de otra persona. El conservador se va a demorar a lo menos 40 días en sacar la escritura a nombre de otra persona. Claro, y además, bueno, es algo quizás algo más engorroso también. Quería preguntarte, porque en teoría hay una ley que protege el tema de los sueldos, ¿cierto? Como en teoría nos protegería el que nos depositen el sueldo y ahí que no me lo saquen, ¿cierto? De mi cuenta corriente. ¿Qué fue lo que pasó en esta instancia y cómo podrían las personas que se vieron afectadas ante esto quizás recuperar algo de alguna manera? ¿Hay alguna vuelta? ¿Alguna acción legal o con esto lo que pasó ya fue? Lo que pasó ya fue. Porque de hecho ahora hay 2 cortes de apelaciones porque la gente fue con recursos de protección y de amparo para poder decir, oiga, devuélvame la plata o veamos cómo podemos repactar, etcétera, etcétera. Entonces hay 2 cortes, la de Valparaíso y la de La Serena, que dijeron, ¿saben qué? Lo declaramos, esto que fue una vulneración a las garantías constitucionales, que pasa a la Suprema. Pero la Suprema dijo en todos los otros casos que no, que esto iba, que era totalmente constitucional, que era correcto y finalmente papá Fisco no va a perder nunca. O sea, hay un adagio jurídico que dice papito Fisco no pierde nunca. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Entonces, todos aquellos que fueron embargados en cuentas de 20 millones, de 30 millones, si con eso pagaban la deuda, ya no van a ser molestados nunca más. Por una parte, pero ya no veo en este momento una forma de recuperar la plata, por lo menos con lo que ha salido hasta ahora.
Y tu recomendación para quienes aún deban el tema del CAE, ¿qué es lo que les puedes decir? ¿Cómo asesorarlos a nivel legal? Porque también hemos visto hartos consejos por parte de abogados que, bueno, que también fueron bien criticados en esta última pasada, que decían, bueno, no paguís nomás, po. ¿Cuál es como tu recomendación legal para ellos? Mi recomendación es que bajo ningún respecto, con ninguna deuda que tengan, a no ser que sean estas deudas. Mira, ¿sabes qué? Hay una deuda que yo recomiendo y digo, bueno, ya que le vamos a hacer si es que no la pagas, de verdad que no te va a pasar nada, ni ir a ICOM ni nada, es las deudas que uno tiene, por ejemplo, con las cuentas de teléfono. Entre el Movistar, qué sé yo, uno no, esas deudas no pagan, o sea, no quedan en DICOM, sino que te vas a un fondo en donde ellos se mueren cobrándote y en base a la ignorancia de la gente, finalmente algunos reciben pagos porque la gente en términos generales, el 70% de los chilenos pagan sus deudas. Entonces, también cumplen con lo que se estipula y finalmente si tú pediste un crédito, firmaste todos esos papelitos que quizás en el momento no sabías lo que estabas firmando, es un crédito que te van a poder cobrar y créeme que los bancos no van a perder, el Estado no va a perder. O sea, es una guerra que eventualmente los contribuyentes o las personas naturales en Chile no van a ganar a mi punto de vista. Así que es mucho más fácil pagar en cuotas de 60, 100 mil pesos que te embarguen tu cuenta corriente y que te saquen todo, si no es solo el sueldo. Si como te digo, cuentas de 20, 30 millones lo sacaron todo. Sí, pues lo que contaba Pollo Castillo, Claro. que finalmente también ahí uno se cuestiona que personas que tienen un alto ingreso y la posibilidad de poder pagar este crédito, que es distinto a alguien que no tiene cómo pagarlo, que está sin pega. De hecho, en el chat nos preguntan, ¿y si uno está cesante, cómo se hace? Mira, hay en algunos casos en donde tienes como un seguro de gravamen, o sea, perdón, de gravamen, nada que seguro de cesantía, en donde por 6 meses uno puede dejar de pagar. Yo creo que toda esa gente que al día de hoy quizás no tiene la tremenda cuenta y todavía no le han embargado nada, que vayan, se acerquen a la Tesorería General de la República para que puedan repactar y finalmente así estar al día, digamos, con la deuda y que no correr el riesgo de que te saquen toda la plata. Sí, porque además, claro, imagínate de un día para otro, o sea, el impacto que tuvieron que haber visto esas personas, o sea, no sé, gente que decía, oye, me estafaron. Oye, y ojo, que he escuchado lo siguiente, que le pasó a un amigo mío. ¿Ya? Mi amigo tenía la deuda en un banco en específico, da lo mismo cuál, y él pagaba sagradamente todos los meses como casi 200 mil pesos. ¿Ya? Y resulta que él ahora no puede pagar la cuota en el banco que pagaba siempre, todos los meses. ¿Por qué? Porque igual, ojo ahí, vayan y si no pueden pagarlo por internet, no se queden y no se duerman en los laureles, vayan al banco, la casa matriz que ve los temas del CAE y vayan a pagar, porque resulta que probablemente los bancos también hayan dicho, démosle orden de no ejecución a ninguna cuestión, para después poder cobrarle al fisco, que después el fisco vea cómo le cobra a los estudiantes o ex estudiantes. Entonces, ojo ahí. Ojo ahí, no quedarse en, como decías tú, dormirse en los laureles. Así es. Ahora, quiero preguntarte también sobre otro tema, porque vienen las vacaciones de invierno y sé que también eso le complica mucho a las mamás y a los papás que no saben cómo, o se les dificulta mucho el poder convalidar la vida laboral con la vida de la casa. Y por lo mismo, quería preguntarte sobre la ley de conciliación familiar. Cuéntanos un poco si es que se puede o no se puede pedir a mi empleador que me ayude un poco esos días, una flexibilidad laboral, porque entró el año pasado en vigencia esta ley. Cuéntanos de qué trata. Mira, primero trata de que el empleador deberá ofrecerle, en el mundo, digamos, ideal, deberá ofrecerle a aquellos trabajadores que las funciones las puedan cumplir de manera remota, entonces poder hacer un 100% de teletrabajo. ¿Ya? Si tus funciones son funciones que en la mitad podemos hacerlas remotas y la otra mitad tienen que hacerlas de manera presencial, dar un 3x2, 2x3, lo que tú quieras, 4x1 incluso, para que las personas puedan y tengan el incentivo de poder cuidar a sus hijos menores de 12 años o también a aquellas personas, menores de 14 años y todas aquellas personas cuidadoras de quizás gente mayor de edad también, pero siempre y cuando se pueda acreditar que tienen el certificado de discapacidad. Sin el certificado de discapacidad no vale esto, ya, porque uno para poder pedirlo al empleador, esto se pide vía por escrito, el empleador tiene 15 días para poder contestarte y dentro de eso tú tienes que acompañar el certificado de nacimiento de tu hijo o en su defecto el certificado de discapacidad de la persona mayor de edad que tú cuidas. ¿Ya? Entonces, eso es en regla general para todo el tiempo, no solamente las vacaciones.
Pero además la ley da un derecho preferente a los padres y madres de hijos menores de 14 años para que puedan solicitar vacaciones, preferentemente sobre los otros trabajadores solteros sin hijos, ¿ya? O casados sin hijos, en donde se les va a preferir el derecho de vacaciones de esas personas por sobre las otras, por ejemplo, si los dos piden al mismo tiempo vacaciones. Claro. Y además tiene que convalidar esto con las vacaciones según el Mineduc. Las vacaciones las determina el Mineduc, cuáles son las vacaciones de verano, desde qué día hasta qué día, y las vacaciones de invierno, desde qué día hasta qué día. Por eso en algunas empresas, a unas amigas le dicen, oye, no, tú no te puedes tomar vacaciones en esta fecha porque Pepita lo pidió porque ella sí tiene hijos. Tal cual, exacto, tal cual, súper. así funciona. Perfecto, nos quedó súper claro, pero antes voy a volver a una duda que hay en el chat por el tema del CAE, a ver si que tú le puedes explicar a la amiga que está acá, porque siempre estamos aquí pendientes de nuestras amigas. La Denise dice, Cote, pagué 8 años continuos y un par de más por gotera. Fui al banco a consultar y me dicen que me quedan 8 años más y tengo que pagar 6 de créditos y me parecen ahora 12, no supieron explicarme. Eso es porque las deudas del CAE están en UF, ¿no? Las deudas del CAE están mira, el capital que te prestan, ponte tú, si te prestan 30 millones de pesos, te la prestan al 2% de interés mensual, ¿ya? Entonces, ese 2% de interés mensual se va agregando al siguiente mes, ¿me entiendes? Al capital total de la deuda. Entonces, finalmente, acá es un supuesto, porque no lo he sacado matemáticamente hablando, pero si pediste 30 millones de pesos, quiere decir que estudiaste una carrera de 5 años con un arancel de más o menos 500.000 pesos, ¿ya? Entonces, ya, tú estudiaste la carrera, tu capital era 30 millones, fácil vaya a pagar 45. Finalmente, y esos 45 se redistribuyen en un plazo de entre 15 a 20 años. Entonces, no me suena tan raro si ella pagó 8 y todavía le quedan 12, no es tan extraño. Porque si uno dice, ya, yo gano más platita, porque entre más platita tú ganas, más alta va a ser tu cuota, que es hasta el 10% de tu ingreso mensual. Y ahí está el tema en donde cae en este momento el hecho de haber embargado cuentas de personas que ganan más de 1,8 millones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque resulta que estaba informado que tú quizás tuviste en algún momento de tu vida otro trabajo en donde cotizabas en razón, porque esto es puro cruce de datos, entonces cotizabas y todo a razón de 5 millones. Y justo quedaste sin pega en la pandemia y ahora estáis ganando 1,8. A esa persona igual probablemente se le va a embargar porque tiene datos en el cruce de datos antiguos que alguna vez sí ganó los 5. Brutal, Cristina, ¿qué quieres que te diga? Brutal, fuerza a todas las amigas ahí que están también con este tema en la cabeza y muchas gracias, Cristina, un gusto, de verdad, demasiado seca para explicar, así que síganla en sus redes sociales. ¿Y alguna palabra que le quieras decir a las chiquillas? Solamente, chiquillas, invitarlas a seguirme a mi Instagram, abogada.cristinamelo, y conviértete en una trabajadora informada, porque una trabajadora informada jamás es vulnerada. ¡Eso! ¡Me encantó! Gracias, Cristina. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Que estés muy bien. Sigue este y todos los contenidos de Amicas en YouTube y Spotify.